Bien, vamos entonces a iniciar creando nuestro proyecto Java. Seleccionamos Java, Java Application, el nombre de nuestro proyecto, productos, y vamos a ubicarlo en la carpeta documentos ATSI 160. Dime. Bien, voy a dejarlo en la carpeta. Bueno, démosle una nueva carpeta entonces. Listo. Le decimos que use una carpeta dedicada para las librerías que vamos a usar. Que en este caso sí vamos a usar una librería que es la que me permite a mí conectarme a la base de datos. Finalizamos. Bien, lo primero que tenemos que crear entonces es la clase que me va a permitir a mí conectarme con el motor de base de datos. ¿Listo? Entonces, la idea es que yo tengo aquí una base de datos en MySQL y tengo la base de datos Plaza. Y adentro voy a trabajar con todo lo que tenga que ver con productos. Bien. Para ello entonces voy a crearme un paquete. Llame modelo. Y me voy a crear una clase que se llame conexión. ¿Listo? Ahora, para conectarme a una base de datos yo tengo que tener cierta información. ¿Cuál información debo de tener? Debo de tener la ubicación de la base de datos. Es decir, ya sea una dirección IP, ya sea un dominio, pero tengo que saber la ubicación de la base de datos. Si no, pues difícilmente me voy a poder conectar. Bien, también tengo que saber un usuario y una contraseña. ¿Listo? Para poder conectarme. En este caso, vamos a mirar. Aquí en esta base de datos, nosotros tenemos varios usuarios para conectarnos. Cuentas de usuario. Y aquí hay varios usuarios con los cuales nos podemos conectar. Bien. En este caso, yo me voy a conectar con root productos. Bien. Entonces, yo tengo que definir aquí unas variables que contengan esa información para poder realizar la correspondiente conexión. Entonces, debate string final string URL. ¿Listo? ¿Por qué final? Porque es una constante, ese valor nunca va a cambiar. ¿Listo? El usuario, vamos a usar root productos que tiene una contraseña root productos. Y aquí tenemos que especificar la ubicación de la base de datos. ¿Bien? ¿Cómo? De la siguiente manera. Además ya lo tengo por acá. Bien. Listo. Bien, vamos a explicar parte por parte. En esta parte estoy diciendo que me voy a conectar a través de JDBC. En esta parte estoy especificando el motor de base de datos al cual me pretendo conectar. Y después de esos dos puntos viene la ubicación de la base de datos. En este caso, como estoy trabajando localmente, entonces mi servidor de base de datos está alojado en localhost por el puerto 3306, seguido por el nombre de la base de datos al cual me voy a conectar. Acá tenemos que nuestra base de datos se llama Plaza, por ello acá al final es Plaza.
¿Listo? JDBC, motor de base de datos y ubicación. Bien, y la ubicación está en este caso localhost porque es local, puerto por el que se va a comunicar y base de datos que vamos a utilizar. Bien, seguido por el nombre de usuario y la contraseña para poder conectarnos. ¿Listo? Si no tenemos esos tres datos, difícilmente nos vamos a conectar. Bien, difícilmente no nos vamos a poder conectar. Bien, después entonces tendríamos vamos a crear aquí un objeto de tipo connection. Finalmente este señor es el que va a entablar comunicación con el motor de base de datos. ¿Listo? Este es como mi puente. Ese señor es el que me va a permitir mandarle información a la base de datos y que me devuelvan también una información dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, este señor de aquí pues está nulo. En estos momentos no tiene información alguna. Bien, ¿qué significa? Que nosotros tendríamos que instanciarlo. Nosotros tendríamos que crear un objeto para poder utilizarlo. Ahora, este señor de aquí no es una clase común y corriente. Este señor de aquí es una interfaz. Al ser una interfaz, yo no puedo crear un objeto a partir de él. Entonces yo tengo que usar otras clases que me permitan hacer uso de ese señor. Por ello, nosotros podemos instanciar esto de la siguiente manera. ¿Listo? ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo, vea, vamos a realizar una conexión. ¿Listo? Entonces, como no podemos instanciar directamente esto, nosotros no podemos hacer connection con es igual a new connection, no podemos hacerlo. Entonces, vamos a utilizar a driver manager y le vamos a decir que nos extraiga la conexión. ¿Listo? Es decir, que cree la conexión a la base de datos y me la deja a mí disponible para poder utilizarla. ¿Y qué necesita él para poder comunicarse? Necesita la ubicación de la base de datos, necesita el usuario y la contraseña. Bien, en teoría ahí ya se conectaría sin ningún problema. El problema es que antes nosotros tenemos que hacer uso de una librería para poder hacer esa comunicación. Es decir, nosotros no nos vamos a inventar desde cero esa conexión. Entonces, por ello nosotros utilizamos una librería que ya lo hace. Por ello nosotros nos vamos aquí a librerías y le decimos que vamos a adicionar una librería. Decimos import y aquí me aparecen las librerías que yo tengo disponibles para usar. Bien, en este caso vamos a utilizar uno que se llama MySQL JDBC Driver. ¿Listo? Y le damos importar librería y la adicionamos a nuestro proyecto. Bien, entonces como ustedes pueden ver aquí, ya tenemos disponible dentro de las librerías MySQL Connector y la versión correspondiente. Bien, este señor es el que me va a permitir entablar comunicación con la base de datos. Bien, porque nosotros no vamos a inventar eso desde cero. ¿Listo? Entonces, como ya importamos nuestra librería, entonces tenemos que decir que vamos a utilizar el driver que tiene esa librería, que es el que finalmente me permite la comunicación. Por eso, para registrarlo o para decir que voy a utilizar esa librería, entonces yo digo class for name. Es decir, aquí estoy registrando el driver, estoy registrando la clase que voy a utilizar de aquí. En este caso, ¿cuál necesito? El driver de conexión, que ese señor está acá. Aquí.
¿Listo? Este es el que yo necesito para poder comunicarme. Entonces, aquí dentro de estas comillas yo tengo que decir en dónde está. Ahora, ¿ustedes me pueden decir en dónde está? Solo mirando ahí, ustedes ya se dan cuenta. ¿En dónde está? Está dentro del paquete com.mysql.jdbc y adentro está driver. ¿Listo? Entonces, para decir que ustedes están utilizando esa librería, entonces le dan la ubicación com.mysql.jdbc.driver. ¿Listo? Ahí ya estaríamos haciendo uso de nuestra librería para poder conectarnos. Ahora, ahí ya está todo bien, pero él sale como si hubiera un error, pero no hay un error. Lo que me está diciendo él es lo siguiente, me está diciendo, vea, si usted usa esta instrucción, puede generarse un error al momento de ejecutar su aplicación. ¿Por qué? Porque puede ser que esta dirección no exista o no la encuentre. Puede ser. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Si usted no tiene su librería importada y le da esta ruta, pues él no la va a encontrar. Inmediatamente salta un error, salta una excepción. Igualmente acá. Puede ser que usted le haya dado mal la ruta URL. Entonces, ¿qué significa? Que no se va a poder conectar. E inmediatamente saldría una excepción diciendo que usted no se pudo conectar. ¿Listo? Para controlar esos errores, entonces los controlamos a través de algo que se llama un try catch. Bien. Entonces, ¿qué significa try catch o para qué me sirve el try catch? Para capturar los errores que se vayan generando y poder que la aplicación siga su flujo sin ningún inconveniente. Bien, es decir, que con esto yo puedo decirle al usuario, vea, hay un error en la aplicación, sin que la aplicación se detenga. Bien, entonces, aquí él me está diciendo, vea, intente hacer esto. En caso de que haya un error de este tipo, muestre lo que hay acá. En caso de que haya un error de este tipo, pues traiga un mensaje acá. Bien. Si hay un error de este tipo, ¿qué significa? Class not found exception. Esta excepción salta si no encontramos esta clase en ninguna parte. Ahora, si no nos pudimos conectar a la base de datos, entonces, bueno, si hay algún problema en la conexión a la base de datos o si hay un problema al ejecutar alguna sentencia SQL, salta esta excepción. ¿Ya? Entonces aquí podríamos decir, vea, no se encuentra el driver para conectarme a esa base de datos. Si de pronto está acá, entonces, ¿qué podemos decir? Que está mal la consulta SQL o no se encuentra bien ingresada la ubicación de la base de datos. Bien, entonces por ende no va a poder trabajar de ahí en adelante. ¿Listo? Clase no encontrada. Importe la librería. Si no, si es un error de SQL, error al ejecutar la sentencia. Bien. Listo. ¿Qué quiere decir? Que cada que creemos un objeto de tipo conexión, entonces él va a intentar conectarse a la base de datos. Bien. Y aquí voy a crear un método que me va a permitir devolver la conexión que ya entablé acá. ¿Listo? Ahora vamos a colocar aquí un mensaje. Mega conexión exitosa. Bien. Este mensaje sale única y exclusivamente si ninguna de las instrucciones anteriores tuvo error. Por ejemplo, si ejecuta esta línea y hay un error,
esto no se va a mostrar, sino que inmediatamente salta a uno de los cache. Bien, si hay una excepción en esta parte, entonces él no mostraría conexión exitosa, sino que busca cuál es la excepción que ha ocurrido y mostrará el mensaje correspondiente. ¿Vamos hasta ahí? Vamos a probar esto a ver qué pasa. En teoría, ahí como todo está bien, entonces me debería de salir el mensaje de conexión exitosa. Voy a crear aquí una clasecita prueba. Y aquí vamos entonces a intentar conectarnos. Vamos a intentar usar esa clase de allá. Entonces, conexión, que fue la que yo creé, con es igual a new conexión. Bien, ¿qué pasa? Cuando yo le dé correr, entonces él va a ir al método constructor y va a intentar conectarse a la base de datos. Finalmente me debe salir el mensaje de conexión exitosa, ¿sí o no? Si todo está bien. Entonces, ejecutemos. Como lento, pero bueno. Ahí dice que conexión exitosa. ¿Qué quiere decir? Que nos pudimos conectar a la base de datos. Y ya podríamos hacer todas las sentencias necesarias para hacer nuestro CRUD. Bien, vamos hasta ahí. Vamos a mirar qué pasa entonces en caso de que yo no haya importado el driver. ¿Qué puede pasar? Puede ser que no, a mí se me olvidó y yo no importé esto. Ejecutamos y conexión exitosa. Ya pues. Listo. A ver que no haya guardado bien. Miren, entonces volví a ejecutarlo y dice que clase no encontrada. No importa la librería. ¿Por qué? Porque ese driver aquí ya no existe. Ya no es parte de mi proyecto. Entonces, si nos sale un error de este tipo, class not found exception, significa que no hemos importado la librería porque no encuentra la clase para conectarse. Bien, vamos a volverla a adicionar. Ya la tenemos acá. Bien, volvemos a ejecutar. Listo, qué lucha. Listo, conexión exitosa. Ahora, ¿qué pasa si de pronto yo me estoy conectando o estoy intentando establecer comunicación con una base de datos en una dirección que no existe? Por ejemplo, esta dirección no existe, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Nos dice que error al ejecutar la sentencia SQL. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos saltó un error de SQL exception. Significa que no pudimos establecer comunicación, en este caso, con nuestro servidor. Bien, entonces, si por alguna razón le sale alguno de esos dos mensajes, ya saben por qué es. O que no importaron la librería, o porque no le dieron la ubicación real de la base de datos. ¿Listo? Entonces, ya tenemos lo que necesitamos. Tenemos la conexión. ¿Sí o no? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Vamos a borrar esto, prueba. Y vamos a crear entonces un modelo. Vamos a intentar trabajar un poco de modelo de vista controlador. Modelo es el encargado de trabajar todo lo que tiene que ver con la base de datos. ¿Listo? Todo lo que tenga que ver con transacciones a un motor de base de datos lo vamos a dejar en el modelo. Es decir, si yo por ejemplo estoy mostrando una lista de productos, yo no tengo por qué tener una sentencia SQL ejecutándose en la vista, sino que la consulta se tiene que haber ejecutado ¿en dónde? En el modelo. ¿Listo? Que es el que vamos a crear ahora. La vista es donde presentamos los datos y el controlador normalmente es el que permite hacer las validaciones de acuerdo
al requerimiento que tengamos. Bien, vamos a crear entonces nuestro modelo para la tabla de productos. Bien. Yo aquí entonces voy a necesitar ¿a quién? A la conexión, que es la que me va a permitir comunicarme a la base de datos. Y aquí adentro es donde voy a hacer las transacciones, es decir, aquí tengo que crear un método para consultar los datos, un método para registrar, un método para eliminar, un método para actualizar. Bien. Ahora vamos a crear un método que me permita a mí consultar. ¿Listo? Consultar todos los productos. Entonces, public. Ahora, ¿qué voy a devolver? Voy a crear un método que me permita a mí consultar todos los productos que existen en esa tabla. Entonces, ¿qué debería yo devolver con este método? ¿Quién da más? Dependería, porque es que usted se puede consultar los productos que están en la base de datos, debería devolver una array donde estén organizados los productos. Eso es. Eso es. Estoy diciendo que necesito consultar todos los productos que hay en la base de datos para después mostrarlos. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué necesito? Un arreglo, una lista. ¿Sí o no? Donde estén los productos. ¿Cierto? Bien. Entonces vamos a volver una lista ¿de qué? ¿Una lista de string? No. ¿De qué? ¿Qué vamos a consultar nosotros? ¿Productos, sí o no? ¿Tenemos alguna clase que represente un producto? No, ¿no es cierto? Listo, entonces ahí vamos a esta parte. Por cada tabla, nosotros vamos a crear una clase que la represente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos a productos. Entonces, la idea es que nosotros tengamos una clase aquí que sea productos. Bien, entonces voy a crear una clase producto. A esas clases las llamamos entities. ¿Por qué? Porque este señor de aquí lo único que hace es representar una tabla de mi base de datos. Bien. Entonces, ¿cómo así que va a representar una tabla en la base de datos? Pues sencillo. Vamos a productos y miremos qué columnas tiene. Tiene ID, nombre, código, precio y descripción. Estas mismas deben de estar aquí. Bien. Para extraer los datos y devolver una lista de productos, que es lo que queremos hacer. En este caso tenemos ID, nombre, código, precio y descripción. Entonces acá tendríamos que private int ID, nombre, nombre, código, precio y descripción. Precio. No, que en la base de datos lo tenemos como int. Listo. Entonces, ya tenemos las mismas columnas que hay en esa tabla, ¿sí o no? Entonces, para poder utilizarlo bien, hay que tener un get y un set, cada uno de los atributos. Listo. Ya tenemos una clase que representa esa tabla de la base de datos. Entonces, ahora sí podemos decir aquí que nosotros vamos a crear un método que me devuelva una lista de ¿qué?
de productos. ¿Sí o no? Este método se va a llamar consultar productos. Bien, entonces aquí creo la lista que voy a devolver. ¿Listo? Ahí creo una lista, pero en ese momento esa lista está vacía, no tiene absolutamente nada. ¿Sí o no? Pero finalmente es la que yo voy a devolver como resultado. ¿Por qué una lista? Porque se pueden ser muchos, ¿sí o no? Yo no sé cuántos van a ser. ¿Bien? Ahora, necesitamos ejecutar una sentencia SQL en la base de datos y que él me devuelva un resultado. ¿Listo? En este caso, si yo quiero traer todos los productos, la sentencia es bien sencilla, ¿sí o no? ¿Cómo sería? Select, asterisco, from, productos. ¿Sí o no? Bien, entonces esa es la sentencia que queremos ejecutar allá. ¿Cómo la ejecutamos? A través de otro objeto. Bien, un objeto que se llama statement. Bien. Bien, con statement vamos a poder mandar la información a la base de datos con el requerimiento que yo necesito, ya sea un select, un insert, un update, un delete, lo que sea, pero a través del statement es que yo voy a hacer esa comunicación. Le voy a mandar el mensaje, vea, tráigame todos los productos, y así mismo él me respondería. ¿Listo? Pero para poder utilizar el statement yo tengo que instanciarlo, ¿sí o no? Como sigue, esto también es otra interfaz, entonces yo no puedo decir que statement sentencia es igual a new statement, porque no voy a reinventar la rueda, ¿sí o no? Entonces yo lo que hago es utilizar a la conexión que nosotros tenemos y decirle que obtenga la comunicación o el puente que yo ya tengo establecido con la base de datos, y de ahí me cree un nuevo statement. Bien, ahí entonces ya tengo instanciado este statement, esta sentencia que yo voy a ejecutar. Pero él me dice, vea, tiene que meterlo dentro de un try catch. ¿Por qué debo meterlo dentro de un try catch? Porque es que si usted ejecuta una sentencia SQL, pueda que haya un error. Ya sea, puede ser un error de sintaxis, usted haya escrito mal la sentencia SQL. Usted haya dicho en vez de select, haya escrito select. Ahí hay un error de sintaxis. Entonces, eso puede ocurrir. En caso de que eso ocurra, entonces va a salir un error. ¿Sí o no? Entonces, la idea es que nosotros podamos manipular ese error, mostrar un mensaje dependiendo de lo que está ocurriendo. Dime. Entonces, por lo menos a mí me pasaba un montón de que estábamos haciendo un ensayito, sencillo, creo que fue dentro de la línea se tiene que escribir para la información o para la información. Y él allí no le dice a uno en dónde metió la pata, por lo menos a uno entonces por el CMD le dice que el error está entre esto y esto, lo resuelva. Entonces uno ya como que mira qué tipo de problema es que tiene o dónde tiene la sentencia, pero cómo haría ahí para hay algún comando que le diga, dígame dónde está de guía. Get message de pronto, o la única que tú cojas y la excepción y le hagas esto, print stack trans, que imprima toda la pila de errores. Ahora, si tienes un error de SQL, lo máximo que te va a decir es error en la sintaxis de tu SQL y te va a decir nunca debes usar, y te mostrará un pedacito nomás en donde puede estar la posible causa del error, ¿ya? Porque eso lo único que verifica es la ejecución de la sentencia SQL. Pero es que él no la verifica acá, él verifica es de acuerdo a lo que le responde la base de datos, ¿ya?
Es decir, aquí desde ya nosotros no se verifica que la sentencia está bien o mal. El que verifica eso es la base de datos y me responde a mí. Entonces, ese mensaje es el que puede salir en la pila de errores. Yo puedo obtener el mensaje que me saldría desde Sí, get message. Si quieres la pila de errores completa, que es una cosa así gigantesca, y de pronto no te puede que no te ayude muchísimo. O obtener el mensaje que te está mandando la base de datos, que te dice más o menos en dónde puede estar el error de tu SQL. Bien. Ahora, para probar el SQL, lo mejor es coger el SQL y irlo a probar directamente en la base de datos a ver si funciona. Bien. Bien. Entonces, ya creamos el statement, pero todavía no hemos dicho cuál es la sentencia de SQL que vamos a ejecutar. ¿Sí o no? Entonces, para ello nosotros decimos sentencia.execute. Bien. Ahora, hay varios execute, ¿sí o no? Está ejecute, ejecute bash, ejecute largo batch, ejecute query, ejecute update. Varias. Bien, ahora a la que a nosotros nos van a interesar por el momento es la de execute query y la de execute update. Y cada una de estas dos tiene su particularidad. Execute query la vamos a utilizar cuando nosotros necesitamos que la base de datos nos devuelva información. ¿Cómo así? Cuando hacemos un select, ¿qué va a pasar? ¿Nosotros necesitamos que nos devuelva información? Sí. Por supuesto. Siempre que hagamos un select, vamos a necesitar que la base de datos nos responda, ¿cierto? Ahora, si nosotros ejecutamos un insert, un update y un delete, ¿necesitamos información que nos devuelva la base de datos? No. Ninguna, ¿sí o no? Entonces, para ello vamos a utilizar el execute update. ¿Listo? Para los select, execute query, y para los insert, update y delete, usamos el execute update. Entonces, vamos a utilizar en este caso execute query. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que nos devuelva la base de datos un resultado. Y aquí le mandamos pues nuestro SQL, que sería entonces L asterisco from, voy a llamar la tabla productos. ¿Sí o no? Listo. En esta línea ya se ejecutaría nuestra sentencia SQL. ¿Bien? Pero, lo que pasa es que cuando ejecuta entonces el SQL, él me devuelve un objeto de tipo resultSet. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dentro de ese resultSet están todos los datos que me respondió la base de datos. ¿Listo? Ahí están todas las columnas y filas, ahí están todos los registros. ¿Bien? Entonces, ¿yo qué necesito? Sacar esos registros y convertirlos en algo que yo necesite y que pueda utilizar. En este caso, ¿yo qué necesito? Una lista de productos. Entonces, yo necesito sacar ese resultado y devolver es una lista de productos. ¿Bien? Ahora, entonces aquí voy a crear un objeto de tipo resultSet, que no es más que el resultado que me devuelve ese select, esa consulta. Bien, ya tengo entonces mi resultado. Ahora, yo quiero devolver es una lista de productos, no este resultSet, porque yo más adelante no voy a utilizar eso. No sé cómo utilizarlo. Bien, por ello entonces tenemos que recorrer el resultado. Bien, ¿por qué? Porque finalmente este resultSet tiene algo como esto. El resultSet tiene filas y tiene columnas. Bien, pero así como nosotros lo vemos aquí, yo necesito es la lista de productos. Entonces tengo que recorrer cada una de esas filas. Eso es lo que debo hacer. De ese resultado recorro fila por fila. Bien, como necesito recorrerlo, entonces uso un while. ¿Por qué el while? Porque yo no sé cuántos resultados, cuántos datos me trajo esa consulta, ¿sí o no? Me puedo traer 2, 3, 5, 10, 15, 200, no sé cuántos. Bien,
¿Cómo hago para saber si hay más registros? Le hundo rs.nest. rs.nest lo que hace es un puntero. Un puntero que va a ir de fila en fila. Entonces él viene aquí y pregunta, rs.nest hace lo siguiente. El result set, el puntero inicialmente lo tiene aquí, apuntando a nada, a vacío. Cuando ejecuta rs.nest, lo que hace es bajar el puntero una posición y preguntar, ¿hay datos ahí? Sí. Ah, bueno, entonces ejecute lo que hay acá adentro. Después vuelve otra vez y hace rs.nest. Entonces baja el puntero una posición. Pregunta otra vez, ¿hay registros? Sí hay registros. Entonces ejecute lo que hay dentro de while. Hasta que llega al último. Y dice nuevamente rs.nest. Baja el puntero otra vez. Y pregunta, ¿hay registros aquí? No hay. Ah, bueno, se sale del ciclo. Bien. Ahora, ¿yo qué necesito? Cogerle la lista y adicionar un producto, ¿sí o no? Entonces yo aquí voy a adicionar mi producto. Aquí en el producto yo tengo que un constructor vacío, pero yo voy a crear un constructor que me permita crear un objeto de tipo producto con todos los datos de una vez. ¿Para qué? Porque aquí yo voy a adicionar un nuevo producto. Y aquí le voy a pasar los datos que me trae la base de datos. Bien. El primer dato que tengo que tener del producto es ¿qué? El ID. Entonces, ¿de dónde sale ese ID? Pues de rs.get. En este caso, ¿qué voy a obtener? Vamos aquí. Miremos la tabla. ¿Esta tabla qué tiene? Un ID. ¿Y de qué tipo es? Entonces, ¿qué voy a obtener aquí? Voy a tener un entero. ¿Sí o no? Y aquí puedo traer de dos maneras ese dato. Uno a través del campo y otra a través de índices. Bien. Aquí yo puedo decir, vea, tráigame un entero correspondiente a la columna de ID. O puedo decir, tráigame un entero correspondiente a la primer columna. Bien. Cualquiera de los dos modos da lo mismo. Bien. ¿Cómo? No, pero puede haber un nombre parecido, pero nunca igual. Entonces, con el texto no hay problema. O sea, sí, con los números tienes que tener bien claro el orden, ¿no? Tienes que saber que el ID es el primero, el nombre es el segundo, el código es el tercero, el precio es el cuarto y la descripción es el quinto. Tienes que tenerlo bien claro. Si no lo tienes claro, pues puede pasar lo mismo que con el nombre. Puedes escribir algo que no es. Bien. ¿Ves? Aquí, como ustedes lo quieran utilizar, por número o por el nombre del campo. Bien. Para que tengamos claridad por ahora, le voy a colocar el nombre del campo. Bien. El segundo dato que necesito es el nombre, ¿sí o no? ¿El nombre qué es? String, int, double, varchar. String, ¿sí o no? rs.get string correspondiente a la columna de nombre. El tercer dato que necesito, ¿cuál es? El código. rs.get, código está en forma de ¿qué? Entero, correspondiente al código. rs.get int correspondiente al precio. Y rs.get string correspondiente a la descripción. ¿Listo? Ya tendríamos entonces una lista de productos. Porque ¿qué está haciendo aquí? Él pregunta, coge el puntero, baja una posición y pregunta, ¿hay registros? Si hay registros,
Entonces, créeme un objeto y lo mete dentro de la lista. Baja el puntero y pregunta, ¿hay otro registro? Sí. Coja todos los datos, cree un producto y guárdenlo dentro de la lista. Y así sucesivamente, sin importar cuántos registros haya en la base de datos. Si hay 10, 20, 50, 1000, 2000, los que hayan. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Muy extraño, no. Tan sencillo, ¿sí o no? Por ahora. Bien. No, mentira, eso es fácil. Entonces lo que hacemos es retornar nuestra lista. Bien, pero no aquí, sino al final. Listo. Ya tenemos entonces un método que me va a permitir a mí consultar los productos. ¿Bien? ¿Claro hasta ahí? Bien. Ahora necesito un método ¿para qué? Para insertar, para actualizar y para eliminar. Lo vamos a hacer ahora. Por el momento vamos a intentar crear una interfaz gráfica que nos permita a nosotros ver si realmente ya estamos obteniendo esos datos de los productos. Bien, entonces vamos a crear aquí. Vamos a crear aquí entonces una vista. Este se va a llamar lista productos. Vista productos es que es. Bien, entonces tenemos aquí nuestra super interfaz gráfica, ¿sí o no? Lo máximo. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger un panelcito, como para que no se vea eso gris allá al fondo. Ya le cambiamos el color con blanquito. Y que sea estilo Windows. Bien, ya tenemos la interfaz gráfica, pero lo que queremos hacer es lo siguiente. Queremos que cuando yo cuando yo ejecute esta interfaz gráfica, inmediatamente me aparezca una tabla con los registros. Bien, entonces para ello dentro de la paleta nosotros tenemos un table. Entonces lo que hacemos es arrastramos nuestro table, ¿sí o no? Bien, ya tenemos entonces nuestra tabla. Ahora vamos a quitarle todas estas columnas porque nosotros se las vamos a agregar manualmente. Bien, le damos propiedades y por aquí hay algo que se llama Table Model. En Table Model pues está el modelo de la tabla, ¿listo? Entonces, por defecto voy a quitarle todos estos, ¿listo? Para que quede vacía la tabla. Bien. Voy a decir que este se llama tabla. Bien. Ahora vamos al fuente y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí un método que me permita hacer uso de ese modelo y traer la lista de productos. Vamos por partes. Entonces aquí vamos a hacer uso de ¿quién? ¿Quién es el que me está permitiendo obtener la lista de productos? ¿Cuál clase? Producto model es el que se va a encargar de traer la lista de productos. Entonces, debate producto modelo, y acá vamos a decir que modelo es igual a new productos model para poder utilizarlo, ¿sí o no? Bien. Ahora aquí voy a crear un método que me permita a mí llenar esa tabla con los datos que tengo de la lista de productos. Entonces voy a colocar private void porque lo único que quiero es llenar, no voy a devolver nada. Llenar tabla. Bien. Y entonces aquí vamos a llenar esa tablita. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para llenar la tabla? Tenemos que crear un modelo y luego asignárselo a la tabla. ¿Cómo creamos un modelo?
default table model, modelo de tabla, es igual a new default table model. ¿Para qué me sirve ese modelo? Ese modelo me permite a mí crear columnas y filas que se van a mostrar finalmente en una tabla. Bien, en este modelo es donde yo dejo todos los datos listicos para que mi tabla se vea como yo quiero. Entonces, lo que hacemos es definir primero las columnas, la cabecera de la tabla. ¿Listo? En este caso, ¿yo qué voy a mostrar? Voy a mostrar entonces el ID, el nombre, el código, el precio y la descripción. Voy a mostrar todo. Entonces, esas columnas se crean columna por columna. Sí. Se puede separar aquí dentro. Así. Porque él no tiene, digamos, una opción para meter todos. Iremos a ver. Por el momento hagámoslo así. El PID es un objeto que va a representar lo que vamos a poner allí. En este caso vamos a usar ID, nombre. No, pero este es solo la cabecera, la partecita de arriba nada más. Los datos ahorita sí los ponemos en forma de arreglo. Nombre, ID, nombre, código, precio y descripción. No lo va a hacer. Porque eso es más que todo si yo quiero poner es componentes. Entonces, por ejemplo, si necesitaría que en la cabecera hubiera un checkbox. Entonces, para eso serviría ese objeto. Listo, aquí lo que estamos entonces entablando es la columna, la cabecera, perdón, de la tabla. ¿Listo? Entonces vamos a decir que arriba va a aparecer ID, nombre, código, precio y descripción. Ahora falta meter los datos dentro de la tabla. Entonces, modelo tabla punto add row. Bien, vamos a consultar entonces nuestro modelo punto consultar productos, ¿sí o no? Entonces aquí ya me traería una lista. Bien, deberíamos darle lista de productos. Bien, aquí entonces hago uso del modelo para poder traer toda la lista de productos. Entonces aquí en teoría ya tendría todos mis productos disponibles. Bien, ahora aquí el problema es el siguiente. El problema es que él me está pidiendo es un arreglo, no una lista. Lastimosamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasarles un arreglo. ¿Cómo le paso un arreglo? Si yo tengo una lista. Entonces tengo que intentar convertir esa lista en un arreglo. ¿Listo? Vector. Pero vector es otra clase. No es lo mismo que un list. De hecho, míralo acá, vector. Mira, es otra clase aparte. ¿Listo? Ahora, más sin embargo, pues, hagamos una prueba.
Vamos a improvisar. Vamos a intentar castear la lista a un vector. Vamos a intentar convertir esa lista que nosotros tenemos en unos objetos de la clase, vector. Bien. Vamos a probar esto. Si no, ahorita miramos otra forma, que es convertir esa lista en un arreglo. ¿Cómo podemos convertir una lista en un arreglo? Sencillo. Vamos a decirle productos.toArray. Y ya. Pero vamos a intentar hacer eso. Primero, convertir esa lista en un vector. Lo importante es que add row lo que me permite a mí es adicionar filas a esa tabla. ¿Listo? ¿Qué quiero hacer? Pues que se me muestre todo el contenido dentro de la tabla. Ahora, ¿dónde voy a utilizar este método de llenar tabla? Pues por ejemplo, aquí en el constructor. Nomás se cree esa interfaz gráfica que me intente mostrar esa lista de productos dentro de una tabla. Entonces le decimos que llene la tabla. Y probemos. A ver qué sale. Y ¡pah! Explotó. Y me está diciendo que hay un null pointer exception. Siempre que le salga null pointer exception, significa que hay un objeto que está nulo, que no está instanciado, que no está en memoria. ¿Listo? Si hay un objeto que no está en memoria, pues recordemos que no lo podemos utilizar. Él me dice, vea, vaya hacia productos model, que allí hay un error. Listo. Y él me está diciendo que vea, aquí hay un error. ¿Listo? ¿Por qué? Aquí. ¿Por qué? Porque hay un null pointer exception. Bien. Ahora, el error aquí no está. ¿Por qué? Porque aquí solamente estoy declarando la variable. Lo que significa que el error tiene que estar de aquí para adelante. ¿Listo? Create statement, puede ser. Get connection, puede ser. En todo caso, ¿qué significa esto? Que el error está con este señor de aquí, con. ¿Por qué? Porque este es el que me está trayendo la conexión y al crear la sentencia SQL no lo pudo hacer porque este señor está nulo. Ahora, ¿por qué está nulo? Miremos el objeto conexión. ¿Por qué estaría nulo? Recordemos que para usar un objeto siempre tengo que instanciarlo. Bien. ¿Conexión está instanciado? No. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Instanciarlo. ¿En dónde lo instancio? Aquí está declarado, no instanciado. ¿Cuándo se instancia? ¿Cuándo se crea un objeto? Cuando yo le digo igual new, ¿sí o no? ¿En dónde estoy haciendo eso? En ningún lado. Entonces, ¿dónde lo puedo hacer? ¿En dónde? Podría hacerlo aquí o en el constructor, ¿sí o no? Entonces, viendo esas dos opciones, lo voy a hacer en el constructor. ¿Por qué en el constructor? Porque pues cada que yo consulte los productos, yo no quiero establecer una nueva conexión, ¿sí o no? Solo establezco una conexión y con esa yo hago todo lo que necesite. Bien, guardamos y volvemos a ejecutar. Bien, qué bueno que salió ese error. Paramos y ejecutamos nuevamente. Bien, dijo que
Conexión exitosa. Bien, por lo menos hubo una conexión. Pero el problema es que está diciendo, vea, el array list no puede ser casteado a vector. No se puede hacer eso. Entonces, como no se puede hacer eso, entonces pasémosle directamente lo que él me está pidiendo. ¿Qué me está pidiendo él? Un arreglo de objetos. Entonces yo le digo que de la lista, yo esa lista la convierto a un arreglo de objetos. Bien. Guardamos y volvemos y ejecutamos. Conexión exitosa. Bien. Pero ¿qué pasa con la tabla? Bien. Entonces miremos bien el método. Dijimos que para rellenar la tabla nosotros necesitamos un modelo, ¿sí o no? Entonces nosotros ya creamos nuestro modelo, ya dijimos, vea, va a tener esta cabecera con estas columnas y va a tener este contenido, ¿sí o no? Bien, elegante, pero en ningún momento se lo hemos asignado a la tabla. Como no se lo hemos asignado a la tabla, pues el modelo para la tabla no existe. Entonces le decimos, vea, tabla, le vamos a asignar un modelo que es el que nosotros acabamos de crear. Ahora sí, ya no hay nada que nos sirva a mostrar la tabla. Y entonces aquí tenemos a nuestra tabla. Pucha, ¿qué fue eso? Nos aparece entity. Entity.productos. ¿Sí o no? Pues nos mostró la tabla, pero... ¿Y ahora qué hace, pues? ¿Y ahora qué hacemos, pues? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? ¿Ser o no ser? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué se les ocurre? Nada, María. Bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Un arreglo de objetos. No, pero es que el arreglo de objetos ya lo tenemos. Entonces, ¿qué nos tocaría descomponer ese ¿Cómo lo podríamos descomponer? Podría ser. Hagamos una cosa. Vamos a calmarnos. Y vamos a recorrer esa lista de productos. Y vamos a meter fila por fila. ¿Bien? Bueno. Vamos a coger al modelo de la tabla. Y vamos a adicionar una fila. ¿Listo? ¿Qué fila? ¿Cómo es que se...?
Listo, vamos a meter entonces esa fila. ¿Cómo? Pues mostrando los datos del producto que quiero que se visualicen. Bien, vamos por partes. Entonces, yo le estoy diciendo a mi modelo que le voy a adicionar una fila correspondiente a ese objeto que estamos iterando. Es decir, le estoy mandando un arreglo pero de strings, donde yo le muestro el ID, el nombre, el código, el precio y la descripción. Bien. Y esto para cada uno de los objetos de la lista. Si lo ejecutamos, entonces ahí vemos nuestra tablita ya completa. Otra vez, tenemos la lista de productos que acabamos de consultar, ¿sí o no? Y ahorita recorremos esa lista y vamos metiendo cada una de las filas. ¿Bien? ¿Cómo la metemos? En forma de un arreglo de string. ¿Bien? Para meter el valor del ID, el del nombre, el del código, el del precio y de la descripción para cada uno de los objetos de esa lista. Bien, por eso cuando lo ejecutamos, vemos entonces cada uno de los datos. ¿Sí o no? Pero entonces allí, cuando usted hace el array como tal, simplemente cada de ellos, o sea, todos que quedan allí, y el cuarto, coma, significa eso que es el espacio que vaya en la primera. ¿El espacio? ¿Este? Claro, usted cada vez, usted allí no mete ¿qué es eso? El string como tal, dice que la carita, como tal, ahí lo que usted está haciendo es agarrar. Cada coma es una columna diferente. Este es el de la columna ID, este es el de la columna nombre, columna código, columna precio y columna descripción. En cada uno, por coma se va separando cada uno de los datos que va mostrando en la tabla. En específico, en la fila que estamos insertando. ¿Listo? ¿Bien? ¿Sí? Ahí más o menos. Bueno. Dime. Ah, porque estos son enteros. Por como son enteros, entonces los cambió a bueno, también puede haber hecho object. Yo creo que puede haber eso. ¿No lo cambio? Ah, no se puede. Ahí le hace solo para el string. Pero sí puede haber creado otro arreglo así. Y así para todos los demás. Y luego ahora sí meterlo aquí. Da lo mismo. Sí. Pues para mí sí. Entonces por ahora de una vez pues les voy poniendo así. Y esa cadena de texto que estoy ahí concatenando es porque son enteros. Y yo estoy creando un arreglo de strings. ¿Bien? Entonces para que no haya ningún problema le coloco esto.
¿Bien? Bueno, ¿vamos hasta ahí? Más o menos. Bueno, ¿ah? Sí, porque pues la forma real de convertir eso en un string es string.valueOf. Entonces, pues, no pega, ¿sí o no? Entonces, dejémoslo así, ¿sí o no? Bueno, hay otra forma de expresar eso así, pero pues todavía no hemos visto eso, microclamar. Bueno, de pronto, pero de momento no. Bien, ya tenemos entonces nuestra tablita y nuestro registro, ¿sí o no? Vamos hasta ahí. Espero que vamos hasta ahí. Bien, vamos a pausarlo.